Buenas noches, amada iglesia. Dios bendiga sus vidas. Estamos seguros que es Dios el que nos ha traído aquí porque Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Así que gracias porque nos dedicamos un tiempo para venir a adorar a Dios y para venir a escuchar su palabra. Así que estamos seguros que en esta noche Dios va a edificar nuestras vidas. Les quiero comentar algo. Fíjense que hace muchos años, cuando estábamos en la primaria, estoy seguro que muchos de aquí van a recordar que hacíamos ciertas cosas para saber si la niña o el niño pues le gustábamos. Nosotros agarrábamos florecitas y decíamos, ¿qué decíamos? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ¿verdad? Y muchas veces así decíamos porque dudábamos si había alguien que nos gustaba o si no le gustábamos nosotros. Pero miren, ¿saben algo? Muchos de los que estamos aquí quizás hemos dudado siempre en la vida, o quizás alguien dudó hoy de poder venir a la iglesia. Alguien habrá dicho, ¿será que voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? Y muchas veces dudamos y quizás seguiremos dudando en la vida, pero ¿saben algo? Las dudas van a interrumpir la obra de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros dejemos a un lado las dudas, y ese es el tema de esta noche en cual me gustaría aterrizar. Hemos visto y hemos hablado acerca del dolor, del sufrimiento, y hoy específicamente vamos a enfocarnos con el tema de la duda. Fíjense que cuando yo iba a las entrevistas de trabajo, yo iba muy seguro de mí, nunca dudé, y las personas, el personal de recursos humanos son psicólogos comúnmente. Ellos estudian la psicología y cuando tú llegas a una entrevista, ellos ven todo de ti, cómo vienes vestido, ellos ven cómo caminas, cómo reaccionas. Ellos analizan y se dan cuenta si tú dudas al responder ciertas respuestas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos bien en cuenta esto. Si usted me pregunta, pastor, cuando usted se casó con la hermana Daisy, ¿usted lo dudó? Para nada, no lo dudamos, simplemente lo hicimos. Y Dios tenía algo maravilloso para nosotros. Precisamente ayer sábado, hice una dinámica con los jóvenes. Ayer bajamos muchas cosas de allá de la bodega e hice 3 grupos de jóvenes para poder ser creativos y que ellos desarrollen su creatividad. Sacamos ciertos elementos y yo les preguntaba a cada uno de los 3 grupos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ellos como que no me contestaban o no sabían qué es lo que iban a hacer. Ellos tenían ciertas dudas de qué es lo que iban a hacer. Y como vi que no tenían bien en claro qué es lo que iban a crear, pues yo les dije, tú haz esto, tú haz el otro y tú haz esto otro. ¿A dónde los llevaba con esa dinámica? Pues yo les quería dar una enseñanza de vida, porque muchas veces en el futuro ellos tienen que aprender a poder quitarse las dudas, quitarse el miedo y poder dar soluciones al momento. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros realmente tengamos ciertas circunstancias, no dudemos y podamos salir a flote ante cualquier adversidad. Bien, amados hermanos, me da mucha risa porque la semana pasada vino una maestra, va a estar viniendo una maestra de música, y ella dice que no tengan miedo, chicos, canten, de veras hay gente que no canta, pero como no duda y no tiene miedos, esas personas hasta sacan discos. Y es muy interesante y realmente nos reímos mucho porque es cierto. Muchas veces nos puede dar el síndrome del Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? El síndrome del Chavo del Ocho. Sí lo hago, decía, sí lo hago, y al final de cuentas, pues no lo hacía. Y eso es lo que sucede muchas veces. Pero ¿saben algo? A Dios no le gusta que nosotros dudemos. Y lo ha plasmado en su palabra. Y eso debe de quedarnos bien en claro. A Dios no le gusta que nosotros dudemos. Miren lo que dice Mateo 5:37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, ¿proviene de qué? ¿De qué proviene? Del maligno. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Cuando usted diga sí, es sí, y cuando usted diga no, es no. Mucha gente dice, pastor, ahora sí la voy a entrar, pastor, ahora sí me voy a comprometer, pastor, ahora sí no voy a faltar a la iglesia. Y luego, ¿qué pasa? No lo hacemos. Y es mejor y es preferible decir no. Créanme, a veces estamos ocupados, a veces no podemos hacer cosas y hay que aprender a decir no.
Pero cuando la palabra nos invita a decir sí o no, porque todo lo demás es del maligno. ¿A qué se refiere con todo lo demás? A veces decimos, no lo sé, tal vez, quizás, déjeme lo checo, o al rato vemos, y luego no damos una respuesta como tal. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que todo lo demás proviene del maligno. Con Dios no hay medias tintas, queridos hermanos. Es sí o no. Es preferible decir que no, para no dejar mal a las personas. O es mejor decir que sí y hacerlo y cumplir. No debemos de dudar cuando se nos invita a servir en la obra del Señor. Usted diga, sí, pastor, vamos a hacerlo. A Dios no le gusta que dudemos y por eso lo ha dejado plasmado en su palabra y en muchas ocasiones lo hemos visto. Vean lo que le pasó al apóstol Pedro en Mateo capítulo 14, versículo 25 en adelante. En la madrugada, dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, ¿qué dice? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe. ¿Por qué qué? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pedro sabía que era Jesús. Incluso él le dijo, si eres tú, Jesús, hazme que yo vaya. Pero cuando él vio los vientos fuertes, tuvo miedo. Cuando él vio la tormenta, tuvo miedo y Jesús lo reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Queridos hermanos, la duda es el catalizador de nuestra fe. Me gustaría repetirlo otra vez. ¿Cómo es que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es el catalizador de nuestra fe. La duda puede ser o puede crear impedimento en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso es que es difícil no dudar cuando nosotros somos hijos de Dios. Realmente debemos de confiar plenamente en Dios. No debe haber duda en nuestras vidas. A pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, debemos de estar seguros. Debemos de confiar plenamente. Les quiero compartir algo. Si nosotros dudamos, podríamos nosotros perdernos muchas cosas en la vida, grandes promesas de parte de Dios. Si nosotros dudamos, podríamos estar perdiéndonos grandes promesas de parte de Dios. Dice la palabra que si en lo poco tú eres fiel, sobre mucho te voy a poner. Si en lo poco somos fieles, si en lo poco somos fieles, Dios nos va a poner sobre grandes promesas. Pero para eso no hay que dudar del poder de Dios. No hay que dudar de lo que Dios puede hacer con su iglesia, con nosotros. Cuando la duda entra en nuestra mente, estamos dudando automáticamente de Dios. Así que, queridos hermanos, en esta noche les invito a que no dudemos del poder de Dios. No dudemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Miren, les platico una historia de Sara. Ellos dudaron porque ya estaban en una edad avanzada. Sara dudó de poder ser madre. Eso viene en Génesis 18:10 en adelante. Vean lo que dice el texto. El año que viene volverá a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba en la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran muy ancianos. Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella rió y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que puedo ser madre a pesar de su edad? ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer?
Maravilloso como Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree ella que puede llegar a ser madre? ¿Acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo que yo no pueda hacer? El año que viene, por esos días, volveré a visitarte, y para entonces Sara ya será madre. Al oír esto, Sara sintió miedo, por eso mintió y aseguró: no me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo: yo sé bien que te reíste. Sara dudó de poder ser madre porque ya estaba en una edad avanzada. Sin embargo, Dios se dio cuenta de que ella dudó y se rió de Dios. Dudar de Dios, queridos hermanos, es como reírnos de Él a escondidas. Cuando nosotros dudamos de su poder, cuando nosotros dudamos de las promesas, es como si nos estuviéramos riendo de Dios a escondidas, así como lo hacía Sara. Nunca dudemos de lo que Dios pueda hacer con nuestros hijos. Nunca dudemos de lo que Dios pueda hacer con nuestras esposas o con sus esposos. Nunca dudemos de lo que Dios pueda hacer con su iglesia. Nunca dudemos de lo que Dios pueda hacer con las personas. Nunca dudemos del poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Vean lo que dice Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible, porque para Dios, querida iglesia, no hay nada imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Me gustaría compartirte una historia acerca del joven rico que viene en Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice así: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó. Me encanta esa parte porque dice el texto: Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros, ¿dónde? Y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. La pregunta es: ¿acaso dijo Dios o Jesús que es imposible para los que tienen muchas riquezas entrar en el reino de Dios? ¿Verdad que no? Jesús no dijo que era imposible para los que tienen muchas riquezas entrar en el reino de Dios o heredar la vida eterna. Queridos hermanos, hay muchos ricos, hay mucha gente millonaria, hay mucha gente que tiene muchos bienes que van a heredar el reino de los cielos, que van a heredar la vida eterna. Fíjense que Dios no tiene problema con que nosotros vistamos bien, vivamos bien, tengamos una bonita casa, un buen carro. No hay problema con el dinero. El problema es que le dan mucha importancia al dinero. Te quiero compartir lo que dice 1 Timoteo 6:10 para aterrizar y tener bien en claro este concepto. Dice así: porque todos los males, recordemos este texto muy popular. En otras versiones dice que el amor al dinero es el principio o la raíz de todo mal. Pero me gustaría compartirles en esta ocasión la versión TLA. Dice así: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero, por el deseo de amontonarlos. ¿Se dan cuenta? El dinero no es malo. Dios no tiene problemas con el dinero. Dios quiere vernos prosperar. Dios quiere vernos bien. El dinero no es el problema. El problema es cuando la persona solamente está
pensando en el dinero y tiene el deseo de amontonarlo, de guardarlo. Muchos se olvidan de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y muchos sufrimientos. Eso fue lo que le pasó al joven rico. Él pudo decidir heredar el reino de los cielos y ser un seguidor de Jesús. Jesús solamente le dijo: vende todo lo que tienes, sígueme, dáselo a los pobres. Pero él atesoraba más sus bienes y sus riquezas. No es imposible para una persona que tiene muchos bienes heredar el reino de los cielos. La situación es amar tanto al dinero. Y esa era la situación del joven rico. ¿Saben algo? Ese joven rico estaba con la persona indicada. Ese joven rico estaba en el momento indicado. Incluso hizo la pregunta indicada, pero tomó la decisión incorrecta. Quizás la duda o el amor a las riquezas lo alejó de algo que él anhelaba. Realmente él fue corriendo hacia Jesús, él se arrodilló y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Pero realmente quizás la duda o quizás el amor a los bienes fueron la causa de por cual él se alejó de lo que más él anhelaba, que era heredar el reino de los cielos. Vamos, hermanos, me gustaría dejarles simplemente dos pensamientos para poder concluir con esa idea y con ese mensaje que hoy el Señor ha puesto en mi corazón con el tema de la duda. Primer punto: que nuestra fe sea la espada que atraviesa toda duda. ¿Ok? Que nuestra fe sea la espada, querida iglesia, la espada de doble filo que atraviesa toda duda. Deja que tu fe sea más grande que tus dudas. Dejemos que nuestra fe sea más grande que nuestras dudas. Si nos dejamos llevar por las dudas, nunca lograremos nada en la vida. Si nosotros estamos detenidos por las dudas, no vamos a poder lograr hacer grandes proezas para nuestro Señor Jesucristo. Menos dudas, más fe. Las dudas matan más sueños que el fracaso. Realmente, amados hermanos, las dudas matan más sueños que el fracaso. La fe es un poder ilimitado, pero las dudas excluyen a Dios. No te permiten avanzar, catalizan tu fe. Segundo punto en esta noche que me gustaría compartirte: quizás la respuesta de parte de Dios no es la que esperabas. El joven rico fue corriendo, anhelaba algo, pero la respuesta de parte de Jesús no fue la que él esperaba. Yo no sé cuál era la respuesta que él esperaba, pero realmente a él lo afligió, lo entristeció y se alejó porque amaba más a los bienes. Y muchas veces las respuestas de parte de Dios quizás no es la que vamos a estar esperando, pero tengan algo por seguro, amados hermanos: va a ser la mejor respuesta. No dudes en aceptarla. Debemos de confiar plenamente en las promesas de Dios. Sea cual sea la respuesta de parte de Dios, digámosle: sí, Señor, sí acepto, estoy dispuesto o estoy dispuesta a aceptar tus planes. Reconozcamos que sin Dios no somos nada. Lo dice Juan 15:5. Sin Dios no somos nada. Reconozcamos que sin Dios nosotros no somos nada, y reconozcamos que para Dios no hay nada imposible. Reconozcamos que para Dios no hay nada imposible, y recuerda que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Sabes algo? Daniel no dudó del poder de Dios cuando estaba a punto de entrar en el foso de los leones. Daniel no dudó ningún instante. Mira lo que dice Daniel 6:23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel, ¿qué dice? Confiaba en su Dios. Daniel confiaba plenamente en su Dios. Nunca dudemos de las promesas de Dios. Recordemos que siempre Él
va a estar con nosotros, porque Él así lo ha prometido, y estaré con ustedes el resto de nuestras vidas. Él va a estar con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiero ilustrarte algo. ¿Se acuerdan o han visto aquellos perritos muy pequeños que se llaman chihuahua? Esos perritos, pues, son muy pequeños. Ellos no tienen la idea, o ellos no saben que son pequeños. Ellos piensan que son como cualquier otro perro. Entonces tú tienes un perro de esos y pasa un perro grande, y ¿qué hace ese chihuahua? Él le ladra y se la avienta como si fuera a ganarle, ¿verdad? Ellos no tienen complejos de inferioridad. Esos perros realmente tienen mucha actitud ante la vida y ante cualquier circunstancia. Y hay una gran moraleja en estos chihuahuas. Ellos no dudan de quiénes son. Y realmente nosotros no debemos de dudar quiénes somos. Dice Lucas, vean lo que dice Lucas 9:48. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese va a ser, o ese será el más grande. Para el reino de Dios, el más pequeño, querida iglesia, es el más grande. Si tú te crees pequeño, si tú crees que no puedes hacer grandes cosas para Dios, acuérdate del chihuahua. No se trata de quién sea el chihuahua, no se trata de qué tan pequeño te creas o qué tan pequeño sea ese perrito. Se trata de quién está con nosotros. Y el que está con nosotros es aquel que ha dicho que somos más que ¿qué? Más que vencedores. Ese es al Dios el cual hoy les vengo a predicar. El Dios de Daniel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquel Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios los bendiga. Vamos a orar. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento tan especial que nos permites tener como iglesia. Padre, yo te pido que jamás permitas que entren las dudas o que catalicen nuestra fe las dudas, Señor. Anímanos todos los días a perseverar y a hacer grandes proezas en tu nombre, Señor. Recibe siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias porque esa es tu iglesia, ese es tu pueblo, y creemos en el Dios Shaddai, en el Dios Todopoderoso. Padre, todo eso lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, bendiciones.